de hoy, la clase de hoy. Muy bien. Estamos en la semana 9. Vamos a iniciar pues entonces en semana 9 la sesión que corresponde. Ya la clase anterior han trabajado semántica y también la han diferenciado de la lexicología y lexicografía. Sabemos que semántica es el estudio del significado, del signo lingüístico, y ese significado varía dependiendo del contexto o la situación. El signo lingüístico tiene ciertas características que lo distinguen de los iconos y de los indicios o índices. En el español son signos lingüísticos las palabras y las oraciones. La relación entre significado y significante es una relación antinatural, arbitraria, por así decirlo, una relación producto de un acuerdo convencional, aunque eso no es tan cierto en las onomatopeyas, donde sí hay una relación más natural, la relación es más icónica, pero en otros tipos de signos lingüísticos, en otro tipo de palabras, la relación sí es arbitraria. Esos signos lingüísticos doblemente articulados, entre ellos establecen relaciones semánticas, de las cuales algunas han sido trabajadas la sesión anterior. No son todas las relaciones semánticas, son las más, las que más se suelen, aquellas relaciones que más se suelen preguntar en los exámenes. Y bueno, a partir de todo ello podemos conocer pues otro componente más de la gramática, en este caso del español. Ahora vamos a introducirnos a la sintaxis en relación también con la morfología, ya que habíamos dicho que en morfología la palabra es una unidad de análisis morfológico, pero la unidad mínima de análisis morfológico es el morfema. Entonces, la palabra será una unidad de análisis morfológico, pero unidad máxima, por así decirlo. La sintaxis estudia el componente sintáctico y la unidad mínima de análisis de la sintaxis es la palabra. La unidad máxima de análisis sintáctico es la oración. ¿Hay otras unidades de análisis sintáctico, además de la palabra y la oración? Sí, las frases, ¿ya? Y justamente el día de hoy empezamos estudiando la frase nominal. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo siguiente. La frase nominal, como les había mencionado, es una unidad sintáctica. Esta unidad está organizada en función de un núcleo, un elemento principal, que va a ser un sustantivo o cualquier elemento con esos rasgos. La frase nominal, dentro de una estructura mayor, cumple funciones, ¿ya? Vamos a hablar de núcleos, complementos, claro, principalmente núcleos, complementos, modificadores, ¿ya? Como categorías sintagmáticas. Y funciones sintácticas como las de sujeto, objeto directo, indirecto, atributo, etc. A grandes rasgos, entonces, aquella estructura organizada en función de un elemento nominal es la frase nominal. Cumple funciones dentro de la oración y fuera de la oración. Tenemos aquí 3 ejemplos. Primer ejemplo, Luis, la profesora de inglés, calificó las prácticas. En esa oración, yo le estoy comentando a Luis lo que ha hecho la profesora de inglés. Le estoy informando a Luis.
Luis no es parte de la oración. Luis es un elemento extraoracional. Ese elemento extraoracional se llama vocativo, ¿ya? Siempre que tú te muestren este tipo de estructuras e identifiques a un componente de la oración que hace referencia a la persona a la que uno se dirige, la persona a la que se le habla o a la que se le ordena, ese elemento es el vocativo. La profesora de inglés es otro elemento, otro componente de la oración, y las prácticas es otro componente de la oración. Luis, la profesora de inglés, y las prácticas son entonces frases nominales. ¿Ya? Siguiente. Entonces voy a, no sé si puedo resaltarlo aquí. Así se puede resaltar. A ver, vamos a ver. Entonces, Luis, ¿qué será? Es el vocativo, la persona a la que le hablamos. Es el vocativo. La profesora de inglés, ¿qué será? Es la quien realiza la acción de calificar. Será el sujeto. ¿Ya? Sujeto. ¿Y qué es lo que calificó? Las prácticas. Será el objeto directo. Entonces, estos tres elementos, Luis, la profesora de inglés y las prácticas son elementos de carácter nominal. Significa que aquí tenemos una frase nominal, otra frase nominal y otra frase nominal. Las prácticas, ¿ya? Ya está. Gabriela, la jefa del programa, firmó los certificados. Aquí tenemos a Gabriela, la jefa del programa. Toda esta frase es la frase nominal. ¿Quién firmó los certificados? Gabriela. ¿Y quién es Gabriela? La jefa del programa. Esa es frase nominal. Otra frase nominal, los certificados. En esta oración hay dos frases nominales, a diferencia de la anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué función cumple Gabriela en esa oración? En esa oración, ella es la que firma los certificados. Gabriela, la jefa del programa, es la que firma los certificados. Eso será entonces su sujeto, ¿ya? Esta FN, ¿qué será? Funciona como su sujeto, ¿ya? Los certificados, ¿qué es lo que firmó? Los certificados. Ese será objeto directo. Díganme, por favor, si están viendo los trazos que estoy haciendo en la pantalla. ¿Pueden ver esos trazos? Lo que estoy escribiendo. Ya, muy bien. Estamos viendo que en estas estructuras mayores llamadas oraciones hay estructuras sintácticas menores que se organizan en torno a un elemento nominal. ¿Cómo se llaman? Frases nominales. ¿Ya? Último. Lo que estamos viendo es, el lunes ella revisará las preguntas que formulé. Vamos a ver ahí qué hay. Frases nominales. Ella... ¿Qué hará ella? Revisará las preguntas que formulé. ¿Qué va a revisar? Las preguntas que formulé. ¿Cuándo? El lunes. Aquí tenemos una frase nominal que hace referencia al tiempo. ¿Quién revisará? ¿Quién realiza esa acción? Ella, otra frase nominal. ¿Qué es lo que revisará? Las preguntas que formulé, otra frase nominal. Tenemos entonces estructuras menores dentro de la oración. Esas estructuras menores cumplen funciones. A ver, vamos a ver la primera función. ¿Cuándo revisará el lunes? Complemento circunstancial de tiempo. Siguiente. ¿Quién revisará? Ella. Eso es su sujeto, quien realiza la acción. ¿Qué es lo que revisará? Las preguntas que formule. Eso es objeto directo. Lo que es afectado directamente, ¿no? Por la acción. ¿Está? Sigamos. Dentro de esta frase nominal hay una estructura.
elemento importante es el núcleo. ¿Qué categorías gramaticales, qué clase de palabras cumplen la función de núcleo? Las palabras que funcionan como núcleo son los nombres o sustantivos y los pronombres, ¿ya? ¿Quiénes son los acompañantes o modificadores de ese núcleo? A la izquierda están los modificadores directos, a la derecha puede haber modificador directo o modificador indirecto. Los modificadores directos pueden ser determinantes. ¿Quiénes son los determinantes? Artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores. Artículos, el, la, unos, unas, un, una. Demostrativo, este, esta, ese, aquel, aquella. Posesivos, puede ser mío, mía, mi, tú. Cuantificadores, algunos, pocos, ninguno, dos, tres. ¿Ya? A la derecha, modificador directo, la frase adjetiva. Modificador indirecto. ¿Qué categorías, qué estructuras pueden ser modificadores indirectos? Las frases encabezadas por una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones del español? ¿Alguien sabe? ¿Me puede listar las preposiciones del español? A, de, con, para, cabe, bajo, sin, tras, so, vía, mientras. Son preposiciones. Entre. ¿Ya? ¿Entendido? Esas son preposiciones. Frases apositivas. Frases apositivas. ¿Cuáles serían? Frases apositivas son elementos nominales, en realidad son frases nominales que pueden reemplazar al sustantivo. Cuando decimos Grau, el caballero de los mares, o cuando decimos Juana, la loca, o Quina, dinamita, ¿no? Malpartida, o podemos decir, a ver, no se me ocurre, no sé, María, la, la inolvidable, no lo sé. Entonces, las frases apositivas son elementos nominales que pueden reemplazar al nombre, que reemplazan al sustantivo, que equivalen al sustantivo al que están acompañando, ¿ya? Esos elementos funcionan como modificadores indirectos. ¿Qué otros elementos funcionan como modificadores indirectos? Por ejemplo, las proposiciones. ¿Qué proposiciones? Aquellas proposiciones adjetivas, como por ejemplo, el perro que ladra, proposición adjetiva que ladra. La niña que canta, proposición adjetiva que canta. La mujer que trabaja, proposición adjetiva que trabaja. Esas estructuras que trabaja, que canta, que llora, son proposiciones adjetivas y esas funcionan como modificadores indirectos, ¿ya? Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Vamos a ver aquí. Las frases nominales pueden clasificarse, de acuerdo a lo que hemos visto, en complejas e incomplejas. La complejidad de la frase nominal va a depender de la presencia o ausencia del modificador indirecto, ¿ya? La complejidad va a depender de la presencia o ausencia del modificador indirecto. A ver, las estructuras que están escritas con color azul son frases nominales. La artesanía shipiba, una expresión cultural. Entonces, fíjate aquí en la primera frase, la artesanía shipiba. Vemos que shipiba y la acompañan artesanía. La y shipiba son modificadores directos.
La es un determinante artículo, shipiba es un adjetivo. En la frase, una expresión cultural, tenemos el sustantivo expresión, que está modificado por una, que es un determinante, y cultural, el adjetivo, también es un modificador directo, ¿no? El adjetivo funciona como modificador directo, al igual que el determinante. Entonces, lo que yo veo aquí es que en estas frases nominales no hay modificadores indirectos. Siguiente frase nominal. Estimada amiga. Siguiente frase nominal. Te. Siguiente frase nominal. La próxima semana. Estimada amiga no tiene modificador indirecto. Te, mucho menos. La próxima semana tampoco. Los modificadores que están presentes en estas frases son modificadores directos. Y en el caso del pronombre te, solamente es una frase nominal con un núcleo, nada más. Lo que tienen en común estas frases nominales es el carecer, carecen, no tienen modificador indirecto. ¿Cuáles eran los modificadores indirectos? Las proposiciones adjetivas, las frases encabezadas por una preposición y las aposiciones. Entonces, estas frases serán incomplejas, ¿ya? Incomplejas. No tienen modificador indirecto, son incomplejas. Ya. El otro tipo de frase nominal será aquellas frases que tienen un modificador indirecto. A ver, vamos a ver. Lo de celeste es la frase. Los cuadros andinos que pintaste, la tierra de mis padres, José, un gran poeta yacuchano. Que pintaste es el modificador indirecto. De mis padres es el modificador indirecto. Un gran poeta yacuchano es el modificador indirecto. ¿Qué tipo de modificador indirecto o qué tipo de estructura funciona como modificador indirecto en que pintaste? ¿Que pintaste qué tipo de estructura es? ¿Qué tipo de estructura sintáctica sería? ¿Alguien me puede decir? No sé. Utilicen el audio porque no puedo ver su chat. ¿Qué me dicen? Que pintaste, que llora, que canta, que ladra, eso es una proposición adjetiva. ¿Ya? Aquí, de mis padres, a de comparación, cabe, bajo, tras, entre, durante, vía, mediante, pro, preposición. Eso sería una frase preposicional. José, un gran poeta yacuchano, es similar a Grau, el caballero de los mares, ¿no es así? Otarma, Huancayo, la incontrastable, Otarma, ¿no? La perla de los Andes. ¿Ya? Aquí en la última oración, un gran poeta yacuchano puede reemplazar a José. Y la oración puede ser, premiaron a un gran poeta yacuchano. O puedo decir, premiaron a José. O sea, que la aposición puede reemplazar al sustantivo al que modifica. Esa es la característica de la aposición. ¿Ya? Todos son modificadores indirectos, por lo tanto, lo que tienen en común es presentar, al menos están presentando un modificador indirecto. Por eso son complejas, ¿ya? Muy bien. Por la presencia o ausencia de modificador indirecto, las frases nominales se clasifican en, si tiene, compleja. Si no tiene, incompleja. Siguiente. Por la presencia de más de un núcleo, la frase nominal puede ser simple o compuesta. ¿Ya? Más de un núcleo, ¿no? O sea, por la cantidad de núcleos, la frase nominal puede ser simple o compleja. A ver, primera frase nominal en la primera oración, muchos. Segunda, las obras de Vallejo. Segunda oración, primera FN, Carlos. Segunda, estos 5 cuadernos. ¿Qué tienen en común muchos, Carlos, las obras de Vallejo, estos 5 cuadernos? Lo que tienen en común es que
tienen un solo núcleo, ¿ya? Muchos tienen un solo núcleo. Las obras de Vallejo tienen un solo núcleo, el cual es obras. A Carlos tiene un solo núcleo, el cual es Carlos. Estos 5 cuadernos tienen un solo núcleo, el cual es cuadernos. Lo mismo, ya, en este caso vamos a decir que estas FN no tienen, o mejor dicho, presentan un solo núcleo, ¿ya? Ahora, las obras de Vallejo tienen un modificador indirecto. Estos 5 cuadernos tienen modificadores directos. Muchos y Carlos no tienen modificadores. Tengan o no tengan modificadores, lo importante aquí para considerar a la FN simple es que tenga un solo núcleo, ¿ya? A diferencia de lo que vemos abajo, que dice frase nominal compuesta, coordinada. ¿Por qué coordinada? Porque los núcleos, o sea, va a haber más de un núcleo y esos núcleos, si son más de 2, van a estar enlazados con, o si son, claro, los núcleos van a estar enlazados con algún conector, ¿ya? 2 o más enlazados con algún conector. Compraremos naranja, manzana, uva y piña. Naranja, manzana, uva y piña es una sola FN, es una sola frase nominal. Lisa e Inés es una sola frase nominal. Jugos y ensaladas de fruta es otra frase nominal. ¿El núcleo cuál es ahí en naranja, manzana, uva y piña? Todos son núcleos. Este es núcleo, esto es núcleo, esto es núcleo, esto es núcleo. El último núcleo está enlazado con la conjunción y por eso se llaman, ¿cómo se llaman? Compuestas coordinadas. Son compuestas, pero además están coordinadas por la I. ¿Ya? Siguiente. Liz e Inés. Liz es núcleo, Inés es núcleo. Fíjate que esa frase nominal Liz e Inés no tienen modificadores. Jugos y ensaladas de fruta. Jugos es el núcleo. Ensaladas es el núcleo. Ya sabes tú que de frutas es el modificador indirecto. Entonces aquí tenemos sustantivos o núcleos enlazados con la conjunción. Por eso se llaman oración, frase nominal, compuesta, coordinada. ¿Ya? Por la cantidad de núcleos. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien. Profesora, una pregunta. Sí. Si tengo un sustantivo en plural, sería, por ejemplo, no sé, primos o profesores, eso sería empleo coordinado. Dime de nuevo, ¿cuál es la estructura? Dame el ejemplo. Por ejemplo, si tengo un sustantivo en plural, ya sé, mis profesores enseñan matemáticas, por ejemplo. Profesores, está en plural, eso sería, eso vendría a ser el núcleo, pero eso sería simple o coordinado, si en todo caso está en plural. Es simple, porque es una sola palabra, un solo sustantivo. Es simple. Solo que está pluralizado, ¿no? Pero para que sea compuesto coordinado tienes que verbalizarlo. Más de un núcleo tienen que estar expresados verbalmente. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, mis gracias. Ya, voy a seguir compartiendo. A ver. Un momentito, voy a dejar de compartir. Sí. Disculpe, entonces cada sustantivo de la oración vendría a ser como un núcleo, ¿verdad? Si cumple una función, tiene que cumplir una función dentro de la oración. O sea, tiene que ser sujeto, objeto, complemento. Tiene que cumplir una función dentro de la oración para contarlo como FN. Tiene que ser un elemento nominal y además cumplir una función dentro y fuera de la oración. Dentro ¿Un de la verbo oración, también podría ser un núcleo? ¿cuál? ¿Un verbo también podría ser un núcleo? No, verbo es núcleo de la frase verbal. Ya, ya. Si es un Gracias. infinitivo, podría ser,
pero depende del contexto, ¿no? O sea, los infinitivos se comportan como sustantivos, sí, pero en ciertos contextos. Si yo digo el volar, el cantar, el estudiar, el practicar deportes, ¿no? Ahí practicar se comporta como núcleo de frase nominal, ¿ya? En ese contexto. Hay que analizar cada caso. Pero más antes de que siga con su clase, ¿cómo puedo diferenciar vocativo de sujeto? Has hablado muy rápido. Vuelve a hablar, pero lento. ¿Qué dijiste? Así me decía, ¿cómo puedo diferenciar vocativo de sujeto? Ya, Bueno, es que los son similares. claro, el vocativo es la persona a la que está dirigida la oración. Si yo digo, Luis, ayer María me compró un libro, quien compró el libro es María, ¿no es cierto? Y yo le estoy informando a Luis lo que hizo María. Luis es el vocativo, es el receptor. Si yo escribo o te digo, Luis, ¿no? El ejemplo, Luis, préstame dinero, Luis es el vocativo. ¿Por qué? Porque yo mi oración, mi orden, ¿sí? Se la estoy dirigiendo a él. Luis es el receptor, a él yo le hablo. Entonces, el vocativo es la frase nominal que hace referencia a la persona a la cual el hablante se dirige. Esa es la definición de vocativo. Técnicamente, el vocativo se refiere al receptor en el acto comunicativo. El vocativo es el receptor. Vamos a ver acá. Aquí hay vocativo también en estos ejemplos. A ver, primero, el colegio donde estudiaron, es emblemático, Carlos. El colegio donde estudiaron es emblemático, Carlos. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos informando? Del colegio donde estudiaron. ¿No es cierto? Esa es la frase nominal subrayada. ¿A quién le estamos informando que el colegio donde estudiaron es emblemático? A Carlos. Carlos es el vocativo. Ahí está, Carlos es un vocativo. Ahora vamos a analizar ahí el colegio donde estudiaron, porque me piden analizar la frase. ¿Cuál es el núcleo en la frase subrayada el colegio donde estudiaron? Se supone que es frase nominal porque así dice ¿no? Me da a entender la consigna, la pregunta. El núcleo será colegio, ¿es así? El y donde estudiaron son modificadores. Entonces, si la frase nominal el colegio donde estudiaron tiene un solo núcleo, será una frase nominal simple. Lo que estamos viendo, además, es que donde estudiaron tiene un modificador indirecto. ¿Cuál es el modificador indirecto? Donde estudiaron. Es MI. Basta con que tenga MI, yo voy a decir qué cosa, que además de ser simple será, ¿qué será? Será pues complejo. ¿Compleja? Claro, es complejo, ¿no? O compleja, frase nominal simple y además es compleja. ¿Ya? Seguimos. Luis, el pediatra y la enfermera. Eso de ahí es la frase nominal subrayada. Luis, el pediatra y la enfermera atendieron a la niña. Luis, el pediatra y la enfermera atendieron a la niña. Si todo eso ha sido subrayado, quiere decir que Luis, el pediatra y la enfermera, ¿no? Forman parte de una sola frase nominal. Ahora, lo que yo veo es que el pediatra está entre comas. ¿No es cierto? Si el pediatra está entre comas, quiere decir que Luis es el pediatra. ¿No es así? Si el pediatra está acompañando a Luis y está entre comas, quiere decir que el pediatra es Luis. Yo puedo decir Luis y la enfermera o puedo decir el pediatra y la enfermera.
Entonces aquí, Luis es núcleo. ¿No es así? El pediatra es entre comas. Enfermera también es núcleo. Entonces, en esa frase nominal hay dos núcleos. Ya voy a pensar en una frase nominal compuesta por sus dos núcleos. Ahora, si yo dije que el pediatra está entre comas y el pediatra representa a Luis y lo puede reemplazar, quiere decir que el pediatra es un modificador indirecto, es una aposición. Se comporta como modificador indirecto. ¿De un solo núcleo? Bueno, sí, de un solo núcleo. Del núcleo de Luis. Entonces todo esto será una frase nominal compuesta, pero además de compuesta, compleja, porque tiene modificador indirecto. En C, la frase nominal subrayada es el proyecto que presentaste. En esa frase nominal, el núcleo es proyecto. ¿Qué será que presentaste? ¿Qué presentaste? ¿Qué ladra? ¿Qué muerde? Eso de ahí es una proposición adjetiva. La proposición adjetiva funciona como modificador indirecto. Quiere decir entonces que esta frase nominal es simple, pero compleja. A ver, la que sigue. La ejemplar y solidaria actitud del policía. ¿Qué tipo de frase será? La ejemplar y solidaria actitud del policía. Esta frase subrayada. ¿Qué tipo de frase será? Si pueden utilizar el micrófono. ¿Habrá un núcleo? ¿Habrá dos núcleos? ¿Cómo será? A ver. Vamos a ver. Actitud es el núcleo. Actitud está modificado por esta frase adjetiva compuesta, ¿no? Ejemplar y solidaria. Ejemplar y solidaria se refieren a actitud. Del policía también se refiere a actitud. Entonces tenemos modificadores directos y del policía será un modificador indirecto. Entonces esta frase nominal es simple porque tiene un núcleo, pero es compleja. ¿Ah? Siguiente, Javier. Lo único subrayado es Javier. No tiene modificadores, no tiene otro núcleo, entonces esa es una frase simple e incompleja. La explicación didáctica del profesor tiene un solo núcleo, que es explicación. Del profesor es un modificador indirecto. Entendemos que el resto también, ¿no? Son la y didáctica también son modificadores, pero son directos. Entonces, aquí la cantidad de núcleos es 1, será simple. Tiene un modificador indirecto, será compleja. Simple, compleja. Última. Liz y Joel, quienes son empresarios. Esta es la FN, frase nominal. Los núcleos están coordinados. Liz, Joel. Quienes son empresarios será el modificador indirecto. En este caso sí se refiere a tanto a Liz como a Joel. Tiene dos núcleos y tiene modificador indirecto. Será compuesta compleja. Vamos a aprovechar estos ejemplos que tienen vocativos. A ver, díganme en estos ejemplos, por favor, utilicen el micrófono. ¿Cuáles son los vocativos? Carlos. Carlos, muy bien. Carlos es un vocativo. Habíamos dicho que el vocativo es la frase nominal que hace referencia a la persona a la cual nos estamos dirigiendo en la oración. El colegio donde estudiaron es emblemático, Carlos. Eso es el vocativo. Es una FN vocativo. A él le hablamos, es el receptor. ¿El otro cuál es? Javier. Había una coma, ¿no? Javier, escuchemos esta hermosa melodía andina. ¿A quién le hablamos? A Javier. Entonces aquí esta FN, que es incompleja y simple, es un
Sintácticamente funciona como un vocativo. El vocativo no es parte de la oración. Es un elemento más de tipo comunicativo. Ahí está, otro vocativo. Falta otro vocativo. ¿Felipe? ¿Podría ser Luis? No, en Luis no es vocativo. Luis no es vocativo. Pero si lo interpreto tipo Luis, el pediatra y la enfermera atendieron a la niña, ¿podría ser? Sí puede ser, siempre y cuando le quites la coma de la derecha a pediatra. Para que Luis, para que Luis sea vocativo, a pediatra tienes que quitarle la coma en la derecha. ¿Ya? Si tú eliminas la coma de la derecha, la coma que está antes de la I, ahí sí puede ser Luis el vocativo. Pero así como está escrito el pediatra entre comas, se convierte en una posición explicativa. Ya aquí me dijeron Felipe, ¿no? Sí, Felipe, fue aprobado el proyecto que presentaste. Nos estamos dirigiendo a Felipe. Sí, Felipe es el vocativo. ¿Ya? Ahí están los vocativos. Son frases nominales que funcionan como vocativos. Muy bien. Vamos a lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Concordancia. Un aspecto importante es hablar de concordancia en la frase nominal. La concordancia es la coincidencia. ¿Coincidencia de qué? La coincidencia de accidentes gramaticales, ¿ya? ¿Quiénes van a coincidir en sus accidentes gramaticales? Para esto, acuérdense de su clase de morfología. En morfología, ¿qué habíamos dicho? Que hay morfemas lexicales y hay morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son los que pueden ser flexivos y derivativos. Los flexivos podrían ser flexivos simples y los amalgama. Como estamos viendo frase nominal, en frase nominal se observan los flexivos simples. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí, Carmen compró algunas blusas blancas. Blusas es el núcleo. ¿Ya? Blusas es el núcleo de la FN. Ese núcleo de la FN está concordando con sus modificadores, algunas y blancas. La concordancia es el accidente gramatical entre el núcleo y sus modificadores. ¿Ya? Si el núcleo es femenino plural, sus modificadores deben ser femeninos plurales. Unos niños traviesos rompieron las ventanas. Niños es el núcleo. Sus modificadores serán unos y traviesos. Entonces, traviesos y unos están concordando ¿con quién? Con niños. Tienen que concordar, tienen que coincidir. Masculino plural, masculino plural. A ver aquí, las ventanas. Bueno, ventanas es el núcleo en esta frase. Si ventanas está en femenino plural, su modificador único, que es las, femenino plural. A ver aquí. Liz, la abogada. Esto es una frase nominal que tiene, ¿no?, como modificador indirecto a una posición. Liz es el núcleo. Modificador indirecto, la abogada. Entonces, tiene que coincidir, los elementos gramaticales de la posición deben coincidir con el núcleo. ¿Ya? Ellas, quienes son talentosas, cantaron bien. Ellas, quienes son talentosas. Se entiende que quienes son talentosas es la proposición adjetiva que se refiere a ellas. Entonces, el pronombre relativo quién, quiénes, no tiene marca de género, pero sí tiene marca de número. Entonces, si ellas está en plural, quiénes tiene que estar en plural. El adjetivo talentosa sí tiene marca de género y número. Como se refiere a ellas, tiene que ir en femenino y en plural. ¿Ya? Entonces ahí vemos la coincidencia de accidentes gramaticales entre el núcleo y sus modificadores. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? Ahora sí vemos las funciones. Justamente para que ustedes puedan reconocer en una oración, para que ustedes en una oración reconozcan a la frase nominal,
Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que manejar un criterio. Para que reconozcan las frases nominales en una oración, fíjense que debe de cumplir alguna función, ¿ya? ¿Qué funciones puede cumplir? Fuera de la oración, o sea, como un elemento extraoracional, funciona como vocativo. Dentro de la oración, funciona como sujeto. Ahora, dentro del predicado, la frase nominal puede funcionar como atributo o puede funcionar como objeto directo, ¿ya? ¿Qué más? Además de estar dentro del predicado como atributo u objeto directo, según la naturaleza del verbo al que acompaña, también la frase nominal puede ser objeto indirecto, o sea, funciona como objeto indirecto, o funciona como complemento agente, o funciona como complemento circunstancial, ¿ya? También puede funcionar como complemento de nombre, o como complemento de adjetivo, o como complemento de verbo. Vamos a ver. ¿El vocativo qué era? El vocativo es el receptor, es la persona a la cual uno se dirige en la oración, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, aliméntate, a ver, voy a leer. Aliméntate bien, hijo mío. A hijo mío, aliméntate bien, se está dirigiendo, ¿no? O sea, toda esta información se dirige a hijo mío. Extraño, maestra, sus consejos. Aquí la persona que emite esta oración, extraño sus consejos, se dirige a maestra, le está hablando a maestra. ¿Ya? Como sujeto, nosotros sabemos que el sujeto es la frase nominal que hace referencia a quién, hace referencia a la persona, al animal, a la entidad de la cual se dice algo. También el sujeto hace referencia en términos semánticos a aquel ser que realiza la acción expresada por el verbo en la oración. Entonces, ese sujeto está expresado, pues, en el primer ejemplo, por Laura, ¿no? Laura obtuvo la beca integral. Obtener. ¿Quién obtiene la beca? ¿De quién se habla? ¿Quién obtiene la beca? Es Laura. Es una persona leal ese joven. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de alguien. Decimos que es leal. ¿A quién nos referimos? A ese joven. El sujeto hace referencia a qué? A la persona, animal o cosa, ¿no? Sobre la cual se dice algo en la oración. ¿Ya? Eso es en términos semánticos. Eso es en términos semánticos. Aquí, ¿qué me dice? Que el sujeto es el tema de la predicación. Claro, porque se predica algo sobre el sujeto. Por eso decimos la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Pero también en la oración, los verbos, si son verbos de acción, verbos activos, el sujeto es el que realiza la acción. Si la oración está en voz activa, como Juan compra libros, María limpia su cuarto, el sujeto puede ser la persona, animal, ¿no? Animal, o ser viviente que recibe o que sufre los efectos de la acción, cuando la oración se expresa en voz pasiva. Ejemplo, el perro fue golpeado por Juan, por ejemplo, ¿no? La casa fue pintada por María, es un lugar, ¿no? La casa. El libro fue forrado por Pedro. El libro es una cosa. Y está sufriendo los efectos, ¿no? De la acción expresada por el verbo. Fue forrado. Entonces ahí tenemos sujetos que no realizan la acción, sino que sufren los efectos, ¿no es cierto? De la acción. Ese es un sujeto pasivo. Como complemento. Algunas oraciones tienen verbos copulativos y otras oraciones tienen verbos de tipo predicativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos?
Verbos copulativos son estos de acá. Un momento. El verde. Fue. Es un verbo de tipo copulativo. Verbo copulativo. Ser, estar, parecer, yacer, ¿no? Copulativo. Tú serás la asesora de Paola. Igual. Serás. ¿Qué es? Es un verbo copulativo. ¿Ya? Entonces, cuando la oración tiene verbos copulativos, el complemento de ese tipo de verbos es el atributo. ¿Ya? Pedro fue un gran escritor. Estamos predicando algo sobre Pedro. ¿Qué decimos sobre Pedro? Que fue un gran escritor. Si sabemos que fue el verbo copulativo, entendemos que el complemento de ese verbo es un gran escritor. ¿Eso de ahí qué cosa es? Eso de ahí es el atributo. ¿Ya? Siguiente oración. Tú serás la asesora de Paola. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién predicamos? De ti. ¿Qué decimos de ti? Que tú serás la asesora de Paola. Entonces, en esa predicación, sabemos que serás es el verbo copulativo y que lo que complementa o acompaña serás es la asesora de Paola. Eso será un atributo. ¿Ya? Cuando la oración tiene como, en su interior, tiene pues a un verbo no copulativo, a un verbo predicativo, ¿qué va a pasar? Ahí jamás podemos pensar en un atributo. Jamás podemos pensar en encontrar un atributo en una oración con verbo predicativo. ¿Ya? Entonces, las oraciones con verbo predicativo, en su interior, tienen pues al predicado, y en ese predicado, aquel complemento del verbo puede ser un objeto directo. ¿Cuándo va a ser objeto directo? Cuando reciba, ¿sí? Cuando la estructura sintáctica haga referencia a la persona o al ser viviente o a la cosa que reciba directamente los efectos de la acción, ¿ya? Como comprar, vender, mirar, arreglar, escribir, dibujar, pensar, podría ser. Entonces son algunos verbos que se prestan ¿para qué? Para tener un complemento directo, un complemento o una estructura sobre la cual pues, caigan los efectos, ¿no? De lo que realizamos. Vamos a ver. Entrevistaron a la ex ministra. La otra, vimos una película peruana. Entonces, en entrevistaron a la ex ministra, sabemos que el sujeto será ellos, ellas. El sujeto no está presente. Solo tengo a entrevistaron a la ex ministra. Ya, perfecto. Yo puedo preguntar, ¿no? Al verbo, ¿a quién? ¿A quién entrevistaron? ¿Quién fue la entrevistada? Porque habíamos dicho que el objeto directo hace referencia a ¿qué? A la persona, ¿no? Al animal, a la cosa, al ser viviente, que se ve afectado de manera directa por por el verbo, ¿no? Por la acción expresada en el verbo. Entonces, yo puedo preguntar, ¿qué es lo que? Si el verbo es predicativo, yo puedo consultarle y preguntarle, ¿qué es lo que? Para cosas. Y puedo preguntar a quién o a quiénes para personas. A ver, entrevistaron a la ex ministra. ¿Qué es lo que entrevistaron? No tiene sentido preguntar eso, ¿no? Pero sí, ¿a quién entrevistaron? Respuesta, a la ex ministra. Objeto directo. Vimos una película peruana. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos? Una película peruana. Ah, ahí sí, porque una película peruana no es ser viviente, pues. Entonces sí funciona ahí con qué es lo que, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos? Entonces ahí lo de azulito que está escrito será objeto directo. Son frases nominales que funcionan como objeto directo. Así también hay objetos indirectos. ¿Qué le podemos preguntar al verbo predicativo, para poder identificar la frase nominal que es objeto indirecto? Semánticamente sabemos que el objeto indirecto recibe la acción
por intermedio, ¿no es cierto?, del objeto directo. El OI recibe los efectos de la acción, pero de manera indirecta, o sea, a través del objeto directo. Compré flores para María, por ejemplo. Lo que se ve afectado por la compra son las flores. Y quien recibe el impacto de esa compra es María, por medio del objeto directo. Flores. ¿Ya? Vamos a ver. Ejemplo, presté un libro a Javier. Segundo ejemplo, te daré una propina. Entonces, si yo le pregunto aquí, ¿qué es lo que presté? Para identificar el elemento que recibe directamente, ¿no?, el impacto de la acción. ¿Qué es lo que presté? Respuesta es un libro. Esto es objeto directo. Ya. Objeto directo. ¿Quién recibe el libro? ¿A quién presté el libro? La acción de prestar recae sobre el libro, pero esto también recae finalmente ¿sobre quién? Sobre Javier. O sea, ¿quién recibe el libro? Javier. ¿Qué será Javier? Objeto indirecto. ¿Ya? Objeto indirecto. Te daré una propina. ¿Qué es lo que daré? ¿Qué es lo que voy a dar? Una propina. ¿No es así? Yo voy a dar una propina. Ya, perfecto. Aquí, ya, una propina, o sea, objeto directo. ¿A quién daré una propina? ¿A quién? ¿Para quién va a ir la propina? Para ti. O sea, la acción de dar recae sobre propina. Y la propina, ¿quién recae? Sobre el verbo, sobre el pronombre te. ¿Ya? Entonces ahí vemos que te es objeto indirecto. ¿Ya? Muy bien. Complemento agente. Cuando hablamos de complemento agente, tenemos que analizar solamente oraciones escritas en voz pasiva. ¿Ya? Para hablar de complemento agente, necesitamos oraciones en voz pasiva. Cuando digo fue editado, tenemos una perífrasis o un verbo compuesto de voz pasiva. Serás asesorada, también es otra estructura de voz pasiva. Fue editado, será editado, habrá sido editado, tenía que haber sido editado. He de ser editado, ¿no? Ha de ser editado. Serás asesorada. Había sido asesorada, tenías que haber sido asesorada. He de estar asesorada. Son diferentes estructuras que expresan la acción en voz pasiva. Por lo tanto, en esas estructuras de voz pasiva, en el predicado, va a haber una estructura sintáctica que introduzca al responsable de la acción. ¿Fue editado por quién? ¿Quién es el responsable? Lilia. ¿Serás asesorada? ¿Quién es el responsable? Víctor, por Víctor. ¿Fue golpeado por unos delincuentes? ¿Quién es el responsable? Por unos delincuentes. ¿No es así? Entonces, el complemento agente es aquel complemento verbal que acompaña a verbos que se encuentran en voz, conjugados en la voz pasiva. ¿Ya? Entonces aquí, ¿quién será pues el complemento agente? El complemento agente ahí es el responsable de la acción, pero que se encuentra en un predicado con verbos en voz pasiva. Lilia. Lilia será agente al igual que Víctor. Complemento circunstancial es otra función, ¿ya? Es otra función de la frase nominal. A ver. Dice aquí, la función de complemento circunstancial se cumple cuando la frase nominal expresa circunstancias de tiempo, de compañía, de lugar, etc. Entonces, yo puedo preguntarle al verbo, ¿no? Puedo hacerle preguntas como
¿Cómo? ¿No? Puedo preguntarle al verbo ¿cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? Puedo preguntarle ¿dónde? La cuestión es que a esa pregunta se responda con una frase nominal. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Compañía. ¿Con quién? ¿Con quién? Instrumento. ¿Con qué? Entonces, estas preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Estas preguntas van a ayudar a identificar al complemento circunstancial. ¿Ya? Ustedes saben que hay bastantes complementos circunstanciales. Ya, a ver. Los visitaremos el viernes. ¿Cuándo los visitaremos? Respuesta, el viernes. Entonces ahí, uy, se perdió mi lápiz. ¿Dónde está? Aquí está. Los visitaremos el viernes. ¿Cuándo? El viernes. Complemento circunstancial de tiempo. Iremos a la oficina mañana. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? A la oficina. Obviamente lo que resaltamos es la frase nominal. La oficina. ¿Eso qué es? Complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? Complemento circunstancial de lugar. Muy bien, chicos. Esas son las funciones de la frase nominal. Por eso es importante que conozcan las funciones para que puedan contar la cantidad de frases nominales en una oración. ¿Ya? Hay 3 funciones más. Estas 3 funciones más trabajan trabajan dentro de lo que sería el modificador indirecto. ¿Ya? Estas 3 funciones, bueno, 2 de estas 3 trabajarían dentro de lo que es modificador indirecto. En el caso de complemento de verbo, trabajaría dentro del predicado. ¿Ya? A ver, complemento de nombre. Dice, la tesis de mi colega fue publicada. Otro, nos agradó la propuesta de Javier. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la frase nominal puede modificar a un sustantivo y va precedida de una preposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la tesis de mi colega? Fíjate que hay una preposición. Está una preposición interponiéndose entre tesis, el núcleo, ¿no es así? Se interpone entre tesis, el núcleo, y la frase nominal en cuestión, la que estoy analizando. ¿Ya? La propuesta de Javier. Este de Javier es una preposición que está interfiriendo, ¿sí? Entre el sustantivo propuesta y el nombre, ¿no? O el elemento nominal Javier. Entonces, ¿nosotros qué diríamos? ¿Qué diríamos de la tesis de mi colega y la propuesta de Javier? Diríamos pues que en la frase nominal, la tesis de mi colega y en la propuesta de Javier, yo puedo decir que este de mi colega, que podría ser un modificador indirecto, ¿por qué? Porque está encabezado por una preposición de. Aquí también la propuesta de Javier es una preposición, perdón. Por lo tanto, de Javier es una estructura de modificador indirecto. ¿Por qué? Por la preposición. Pero dentro de esa estructura hay un elemento nominal, hay una frase nominal. Entonces, ¿cuál es la función? Complemento de nombre. ¿Quién funciona ahí? Mi colega, ¿no? Será el complemento de nombre. De Javier será igual
Es una frase nominal que funciona como complemento de nombre. ¿Ya? Siguiente. Complemento de adjetivo. Igual, vemos aquí una preposición. De sus logros, de esas promesas. La preposición está interrumpiendo o está vinculando al núcleo de la frase. En este caso, la frase es orgullosos de sus logros. El núcleo de la frase es orgullosos. En cansado de esas promesas, el núcleo es cansado. De esas promesas es la frase nominal introducida por una preposición. Frase nominal introducida por una preposición. Pero aquí hay una cuestión. Arriba habíamos dicho que funciona como complemento de nombre. ¿Por qué como complemento de nombre? Porque tesis, ¿qué cosa es? Morfológicamente es un sustantivo. Por eso, lo que lo acompaña es complemento de nombre. Igual, la propuesta de Javier. Propuesta, finalmente, ¿qué cosa es? Propuesta es un sustantivo, ¿ya? Entonces aquí el sustantivo propuesta está funcionando como ¿qué? Como núcleo, ¿ya? El sustantivo tesis funciona como núcleo. Aquí, ¿quién funciona como núcleo? Orgullosos es el núcleo, al igual que cansado. Pero orgullosos, ¿qué es? Es un adjetivo, ¿ya? Cansado de estas promesas. ¿Cansado qué es? Es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo. Entonces, sus logros modifica a orgullosos, esas promesas modifica o complementa a cansado a través de una barrera que es la preposición de. Igual, mi colega se refiere a tesis, Javier se refiere a propuesta, pero hay un intermediario que es la preposición, ¿ya? Entonces, arriba es complemento de nombre porque tesis y propuesta son sustantivos. Abajo es complemento de adjetivo, ¿por qué? Porque orgullosos y cansado es un adjetivo, ¿ya? Entonces aquí será esta FN y esta FN funciona como complemento de adjetivo. Complemento de adjetivo. ¿Ya? Complemento de adjetivo. Igual acá es complemento de adjetivo. Última. Profesora, disculpe, ¿ahí sería el complemento de o sería en todo caso esas promesas? El complemento de adjetivo es esas promesas, porque eso es la frase nominal. Si tú tomas la preposición, ya no sería frase nominal, sería frase preposicional. Esas promesas está dentro de una frase preposicional. Solo tomas lo que está resaltado ahí de rojo o de fucsia, ¿no? Gracias, profesora. Sí, justamente como indica ahí su nombre, ¿no? Con el color de su nombre. Complemento de nombre está escrito de rojo. Complemento de adjetivo está escrito de fucsia. Complemento de verbo está escrito de celeste. Vamos a ver aquí. El complemento de verbo es una frase nominal que acompaña a un verbo y está mediado o está interrumpido por una preposición. O sea, ahí la presencia de la preposición entre el sustantivo y el núcleo, ¿sí? O entre la frase nominal y el núcleo que modifica, esa preposición es obligatoria. ¿Ya? Es necesaria la presencia de esta preposición. Tenemos aquí el verbo, se conforma con tu amistad, confiamos en su discreción. Se conforma con eso, se conforma con algo. Confiamos en su discreción, ¿no? Confiar en algo o confiar en alguien. Concordar, concuerdo contigo, ¿no? Concordar con alguien. Algunos verbos piden estos complementos, ¿no? Estos complementos de verbo, valga la redundancia,
porque son verbos de régimen preposicional. Son verbos que para complementarse obligatoriamente necesitan una preposición. Por ejemplo, el verbo discutir. Discutir requiere de una preposición, ¿no? Discutir con, se discute con alguien. El verbo disentir. Tú disientes de algo, ¿no es cierto? Disientes, disentir. Necesitas una preposición. Concordar. Necesitas concordar con alguien o con algo. Necesitas una preposición. ¿Ya? Que enlace justamente, en este caso, el verbo con la frase nominal, ¿no? Esto es verbo, Miss, esto es verbo, y aquí está el complemento de verbo, ¿sí? disculpe, y en la frase nominal, su discreción, su vendría a ser modificador directo y discreción vendría a ser un núcleo. Sí, porque Ah, ya. es una nueva frase nominal. O sea que Claro, identificando cada función vamos a identificar cada núcleo, ¿verdad? claro, cada frase nominal. Ah, ya. Para que identifiquen frases nominales dentro de la oración, porque les van a pedir eso, tienen que identificar cuál es la función que está cumpliendo. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las frases nominales subrayadas? Solo las que están subrayadas. Infórmale a tu jefe, Sara, la decisión que has tomado. Infórmale la decisión que has tomado. ¿A quién vas a informar? A tu jefe, ¿no? Vas a informar a tu jefe. A tu jefe vas a informar y tú vas a informar algo, ¿no es cierto? Ese algo, ¿cuál es? La decisión que has tomado. ¿Qué es lo que informarás? La decisión que has tomado. Tú informarás eso, la decisión que has tomado. ¿Y para a quién va a recibir o a quién va a ir esa decisión que has tomado? ¿Quién se va a enterar? Tu jefe. Entonces ahí tu jefe está expresado por le. Como está subrayado solamente le, yo solamente identifico de le, ¿ya? Pero tú sabes que le y tu jefe, pese a que son distintas frases nominales escritas, semánticamente se refieren a lo mismo y sintácticamente cumplen la misma función, ser objeto indirecto. Ahí el objeto indirecto se ha duplicado, ¿ya? En la B, la frase que está subrayada es el abastecimiento de alimentos y José. Entonces, José, ¿qué tipo de función cumple? Vocativo. Así es. Vocativo. Así es. José es a quien se le habla, ¿no? En esa oración. Ya, entonces José es el vocativo. ¿Y qué cosa es el abastecimiento de alimentos? ¿De quién se habla Objeto o de qué se directo. habla? Recuerda que el verbo es está. El verbo es está. Si el verbo es está, Tributo. no puede haber objeto directo. Como complemento tendría que haber un atributo. Pero aquí la pregunta es, el abastecimiento de alimentos, y ese atributo, o sea, es parte del predicado. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿De quién se habla? En la oración B, ¿de quién se habla? No se habla de José. ¿De qué se habla, en todo caso? ¿De qué trata la oración? ¿De qué se predica? De los alimentos. Claro. Se está predicando del abastecimiento de alimentos. Se dice que eso está garantizado. Entonces, eso de ahí es el sujeto, el abastecimiento de alimentos. Y José, como ustedes me dijeron, es el vocativo. Así es. ¿Ya? Garantizado es el atributo. Es el verbo copulativo. ¿Ya? Por si acaso. Y las rosas que tanto me gustan. Un joven me obsequió las rosas que tanto me gustan. ¿Quién es el que obsequia? ¿Quién es el obsequiador? El joven. Ese sujeto. ¿Qué fue lo que obsequió? Las rosas. Ese es objeto directo. El sábado mi prima visitará el Museo de Arte Italiano.
Ya. ¿Quién visitará? La prima, sujeto. ¿Cuándo visitará? El sábado. Es circunstancial de tiempo. ¿Qué es lo que visitará? ¿Sobre quién, sobre qué recae la acción de visitar? El Museo de Arte Italiano. Ese es objeto directo. Yo puedo decir, mi prima lo visitará. Ese lo se refiere al museo. El pronombre lo y el pronombre la son pronombres que se refieren al objeto directo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Bien, chicos. Seguimos. Todos están convencidos de tu lealtad y tu honradez. ¿Quiénes están convencidos o quiénes están? Todos. Todos es el sujeto. Están es el verbo copulativo. Convencidos de tu lealtad y tu honradez es el atributo. ¿Ya? Convencidos de tu lealtad y tu honradez es el atributo. Entonces, si tu lealtad y tu honradez están encabezados por D y todo eso se refiere a convencidos, que es un adjetivo, eso será complemento de adjetivo. F. Por su cumpleaños saludaron a María, nuestra colega. ¿Quiénes saludaron a María? No se sabe, ¿no? El sujeto es tácito. Ellos, ellas. Ya. Ellos saludaron. ¿A quién saludaron? A María, nuestra colega. Podemos decir, la saludaron. Entonces, María es el objeto directo. ¿Ya? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la causa? Su cumpleaños, circunstancial de causa. ¿Ya? Siguiente. José María Arguedas fue autor de novelas y cuentos. José María Arguedas, verbo copulativo, autor de novelas y cuentos. Si tiene verbo copulativo, quiere decir que el predicado, dentro del predicado va a estar un atributo. ¿Ya? ¿De quién se habla? De José María Arguedas. ¿Quién fue autor? José María Arguedas. ¿Qué es lo que fue, no? ¿Qué fue José María Arguedas? Autor de novelas y cuentos. Ese es el atributo. ¿Ya? Ahí está la respuesta para los ejercicios 2. En el caso de nuestra colega, ¿no puede ser considerado como oposición o necesariamente tiene que estar entre comas y quizá más adelante? No, nuestra colega sí es aposición. Sí es aposición. Pero lo que está subrayado es María, nuestra colega. El núcleo de María, nuestra colega, es María. Nuestra colega es la aposición que funciona como un modificador indirecto. Depende de María. O sea, la frase nominal es María, nuestra colega. Todo eso es el objeto directo. Dentro del objeto directo, nuestra colega es modificador indirecto y quien cumple esta función es la aposición. Sí es aposición. Ya. Siguiente. El sustantivo, wow, sustantivo. Ya hemos analizado la frase nominal, ahora vamos al sustantivo. Básicamente, el sustantivo es el núcleo de la frase nominal. El sustantivo es una palabra que nombra a una entidad, ¿no es cierto? Nombra a una entidad, a elementos de la realidad. El sustantivo, morfológicamente hablando, es un lexema, es una raíz. En términos gramaticales y morfológicos, el sustantivo es un lexema variable, es una palabra variable, ¿ya? Acepta flexivos y también puede aceptar derivativos. Vemos el caso de flor, que acepta el flexivo plural, flores, y también acepta el derivativo, ¿ya? Para derivar, para generar floreros, florería, florista. Dentro de su clasificación vamos a tomar el criterio semántico. Esta es una clasificación semántica, ¿ya? Ustedes pueden encontrar clasificaciones también morfológicas. Semánticamente hablando, los sustantivos o nombres
se dividen en dos principales grupos, el grupo de los sustantivos propios y el grupo de los sustantivos comunes, ¿ya? Dentro de los sustantivos propios, sabemos que utilizamos la mayúscula, y estos se refieren a nombres, pues, particulares de lugares, de accidentes geográficos, de personas, tanto el nombre de pila como el apellido, ¿ya? Y cualquier categoría geográfica, ¿no? que necesita ser diferenciada, ¿no? De otra similar a ella. Por eso tenemos los nombres o apellidos, Martínez, el nombre Miguel, el nombre propio de un lugar, Ayacucho, Amazonas y Titicaca para otras categorías, ¿no? En este caso, un río puede ser, porque también hay un departamento, y también para un lago, Titicaca. El resto de sustantivos, en términos semánticos, son comunes. Casa, alumno, cerdo, perro, caserío, alumnado, piara, fe, bondad, ilusión, son sustantivos comunes. Estos se organizan o se clasifican a su vez en sustantivos comunes concretos o abstractos. Los comunes concretos son aquellos sustantivos que se conocen a partir de la experiencia directa. Es decir, tú puedes ver, tú puedes sentir por el tacto o puedes sentir por el oído, ¿ya? Por alguno de tus sentidos tú puedes conocer a estos elementos de la realidad y los nombras. Y sus nombres son sustantivos concretos. Existen otros sustantivos que nombran conceptos, nombran ciertas categorías que se entienden solamente conceptualizándolas. Es decir, tú no puedes ver, tú no puedes sentir estas categorías nombradas. Este es el rasgo de los sustantivos abstractos. Para poder conocerlos, tú partes de qué? De otro, ¿no? Tú partes de algo previo. Directamente no se puede conocer a estos sustantivos abstractos. Ahora, los sustantivos abstractos generalmente se forman por la presencia de un sufijo derivativo, ¿no? Que se añade a un adjetivo. Tenemos bueno, el sustantivo abstracto, bondad. Tenemos ridículo, el adjetivo, sustantivo abstracto, ridiculez. Tenemos viejo, adjetivo, sustantivo abstracto, vejez. Tenemos dulce, adjetivo, sustantivo abstracto, dulzura. Se dan cuenta que los abstractos se refieren a definiciones, a conceptos, a nociones, pues, que se desprenden del conocimiento directo, ¿no? A través de otras, ¿no? De otros factores. Directamente tú no puedes conocer a los objetos nombrados por los sustantivos abstractos. Aquí te dan como ejemplos fe, bondad, ilusión, paz. Tú puedes definir lo que es paz. Tú puedes definir lo que es bondad. Tú puedes definir lo que es fe. Tú puedes definir lo que es ilusión. Tú puedes definir qué es vejez. ¿Ya? Esos son sustantivos abstractos. Viudez, dulzura, libertad, consuelo, son sustantivos abstractos. Los concretos, a su vez, se subdividen en individuales y los colectivos. Algunos sustantivos individuales, cuando reciben marcas morfológicas, se convierten en colectivos, como es el caso de casa, caserío, caserío derivado, alumno, alumnado, alumnado derivado, profesor, profesorado, derivado, pero también hay colectivos que no se forman por derivación, sino por la presencia de un lexema distinto, como es el caso de para cerdo, piara, colectivo, para abeja, enjambre, para oveja, rebaño, para papel, resma, para isla, archipiélago, para estrella, constelación, para músico, orquesta, ¿ya? Los colectivos se pueden formar por una raíz distinta o añadiendo sufijos derivativos a otra palabra. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien.
Entonces, estamos conociendo, al menos teóricamente, a un núcleo de la frase nominal. Este es el sustantivo. Otro núcleo de la frase nominal es el pronombre. ¿Ya? El pronombre. Los pronombres son palabras que reemplazan a los sustantivos. Dentro de su caracterización, estos pronombres, al ser reemplazantes de los sustantivos, poseen un significado referencial, un significado ocasional. ¿Ya? Los pronombres, al igual que los sustantivos, son núcleos de frase nominal. Algunos pronombres aceptan cambio de género y número, otros pronombres no. Podemos decir que algunos son variables, como los sustantivos, y otros no son variables, otros son invariables. El pronombre yo, tú, mi, ti, si, no aceptan que se le acompañe, no aceptan un morfema flexivo, no aceptan. Si yo quiero pluralizar yo, es con otra palabra, es con nosotros. Si yo quiero pluralizar tú, es con otra palabra, ustedes. Pero la forma yo y tú no reciben flexivos, ¿ya? Son invariables. En cambio, los pronombres la recibe las. Ámala, ámalas. Lo recibe la S, también los, ¿no? Quiérelo, quiérelos. ¿Ya? Aquel, aquella. Él, ella. Mío, mía. Tuyo, tuya. ¿Ya? Su clasificación es la siguiente. Hay pronombres personales, hay pronombres posesivos, hay pronombres demostrativos, hay pronombres interrogativos, hay pronombres exclamativos, relativos, indefinidos. No sé si aquí... Ah, muy bien, aquí están los ejemplos. Los pronombres personales. Los pronombres personales se dividen en dos grupos. Los pronombres personales tónicos. Yo, tú, él, ella, ustedes, nosotros. Los pronombres personales átonos. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos? Los famosos clíticos, ¿ya? A los personales átonos se les llama los pronombres clíticos. Cuando el pronombre clítico está después del verbo, se le llama enclítico. Cuando el pronombre clítico está antes del verbo, a la izquierda se llama proclítico. ¿Ya? Son los pronombres clíticos. De repente, ustedes han escuchado la palabra clitización, ¿no? ¿Ya? O verbos con enclítico. ¿Cuáles son? Me, te, se, leles, lo, la, los, las, nos, os. Son los pronombres personales átonos, los clíticos. Otros pronombres personales, ejemplo, posesivos. Madre mía, esta casa será nuestra pronto. Ahí el único pronombre posesivo es nuestra, porque está reemplazando. Un colega tuyo informó que ese libro es tuyo. Tuyo es el único pronombre demostrativo. El otro tuyo es un determinante. Hay que diferenciar pronombre de determinante, ¿ya? ¿Se parecen? Sí se parecen. Pero el pronombre reemplaza al sustantivo. Es decir, cuando aparece el pronombre, al menos el posesivo y el personal, el sustantivo no debe estar a su costado. ¿Ya? Demostrativos. Este es el mejor regalo para esta ocasión. Ahí en esa oración solo hay un pronombre demostrativo, este. Profesor, ahí esta no puede ser esta. ¿Por qué? Porque esta está acompañando al sustantivo ocasión. El pronombre no acompaña, el pronombre reemplaza. Lo mismo sucede en aquel joven trajo esto para aquella señora. El único pronombre es esto, pronombre demostrativo. Interrogativos, qué, quién, cuándo, cuánto, dónde, cómo, por qué, para qué. Son pronombres interrogativos. Las preguntas en las que se escriben los interrogativos pueden ser preguntas directas. ¿Dónde adquiriste este texto? Pregunta directa. Lleva signos de interrogación. Pregunta indirecta. No sé dónde adquiriste este texto. No lleva signo de interrogación. ¿Ya? Otro pronombre interrogativo. Dime, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pronombre interrogativo, ¿cuándo? ¿Ya? Es un interrogativo en una oración indirecta. Así como hay pronombres interrogativos, también hay pronombres exclamativos.
Exclamativos directos cuando van entre signos de exclamación, indirectos cuando están sin signos de exclamación. ¡Qué hermoso collar de perlas! Exclamación directa. ¿Qué pronombre? ¿No sabes qué hermoso collar de perlas tenía Pedro o María? Que exclamación indirecta no lleva signos de exclamación, pero ¿qué? Sigue siendo el pronombre exclamativo, el enfático. ¿Ya? Mira cuánta ternura hay en su mirada. Y está otro exclamativo indirecto. Los relativos se parecen, los relativos se podrían confundir con otro tipo de pronombres. ¿Qué, quién, cuál, cuyo, cuya? ¿Cuánto, dónde, cómo? ¿Ya? El libro que te obsequié. La característica de los pronombres relativos es esta, ¿ya? El pronombre relativo es el que encabeza la proposición adjetiva, ¿ya? El perro que ladra, el bebé que llora, la casa donde vives, el tiempo cuando nos conocimos, qué, quién, cuándo, cómo, ¿no? Son pronombres relativos, ¿ya? Los pronombres relativos se encuentran encabezando la proposición subordinada adjetiva. Estos pronombres encabezan, ¿qué encabezan? Proposiciones adjetivas, ¿ya? Finalmente, los indefinidos reemplazan al sustantivo y se refieren a cantidades inexactas, muchos, algunos, pocos, etc. A ver, último ejercicio de aplicación. Ana, nos alegró tu pronta mejoría. Ana, me alegró, te alegró, nos alegró. Este nos. ¿Qué pronombre será nos? Personal, átono. ¿Ya? Seguimos. Todos serán evaluados mañana. Todos serán evaluados. Todos. Muchos, pocos. ¿Quiénes son todos? Todos, la totalidad. Indefinido. Indefinido. Así es. La noticia que difundió fue falsa. El bebé que llora, el perro que ladra, la casa donde vives. La noticia que difundió, ese que es un Relativo. así es, relativo. Encabeza la proposición adjetiva. Aquellos son los donantes. Aquellos, aquellas. Demostrativo. ¿Dónde hay más pronombres? A ver, en A, nuestros, pronombre posesivo. En B, quién, relativo. Le, pronombre personal, átono. Ella, pronombre personal tónico. ¿Cuánto? Dime cuánto te costó. Pronombre interrogativo. Te, me, se, personal átono. El libro que me prestaste, relativo. Entonces la respuesta ahí es, ¿quién tiene más? La D. ¿Ya? La respuesta es D. Esa es la respuesta. Profesora, ¿los pronombres relativos van a estar dentro del modificador indirecto? Así es. El modificador indirecto que es proposición adjetiva, sí. Sí. Encabezan el modificador indirecto llamado proposición adjetiva. Para diferenciarlo de los otros, ¿no? Frase preposicional o aposición. Muy bien, chicos. Miss, Sí. disculpe, ¿y por qué en el 1 está subrayado todos y en el 2 no? En el 1. Está subrayado todos y eso, y nos. Porque en 1 acá, a ver un momentito, voy a sacarle el láser. Aquí todos serán evaluados mañana, todos están reemplazando a personas, ¿no es cierto? Aquí todos esos libros no reemplaza, todos acompañan libros. El pronombre no puede acompañar al sustantivo, el pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Ya? En todos esos libros, todos no es pronombre, es un determinante. Es un determinante cuantificador indefinido. ¿Ya?
Profesora, entonces todo determinante acompaña al sustantivo. Claro, el determinante aparece solamente cuando acompaña el sustantivo. El artículo no puede aparecer solo. El determinante posesivo demostrativo no puede aparecer solo. Si aparece solo, ya no es artículo, no es determinante. Se convierte en pronombre. Tienes que analizar cada caso, cada ejemplo. Tienes que analizar el contexto. Miss, entonces el determinante acompaña y el pronombre sustituye, ¿verdad? Así es, sustituye. Ahí. Gracias. El único caso donde no va a sustituir es aquí. El único caso donde el pronombre no sustituye es aquí. José, quien es médico. Cuando tengan las proposiciones adjetivas, la mujer que llora, el perro que ladra, la casa donde vives, ¿sí? El tiempo cuando nos conocimos, este pronombre está después del sustantivo. ¿Quién es médico? José. ¿Quién se refiere a José? Este es el único caso en el cual el pronombre acompaña el sustantivo, pero no antes, sino después. En los demás casos, los demás pronombres no acompañan, reemplazan, sustituyen. ¿Ya? En los demás casos sustituyen o reemplazan. Ya, muy bien. Vamos acá. Pregunta 1. Sustantivos. A ver. Hay una alameda en un viejo distrito de Lima. Un pastor alemán vigilaba el rebaño de ovejas. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Alameda. Alameda es sustantivo. Álamo, alameda. Es... Colectivo derivado. Derivado. Así es. Es un colectivo derivado. Rebaño. Rebaño. Colectivo primitivo. Colectivo primitivo. Así es un colectivo primitivo. La justicia. De justo, justicia. Ajá, abstracto. De justo, justicia, así es. Abstracto. Entonces, la respuesta será esta. Siguiente. Pronombres. A ver, vamos a ver. Ya me dan la clasificación de los pronombres y me dicen, determine la relación correcta entre los pronombres de los enunciados y sus clases. ¿Verdad? Esta guitarra, obsequiasela a tu hermano. A ver, en uno, ¿cuál es el pronombre? ¿O cuáles son los pronombres? La. La. Otro Y se. pronombre. Sí. Me, se, te, lo, la, nos, os. En dos, ¿hay pronombre? En dos, ¿hay pronombre? ¿Cuál es el pronombre en dos? Es un pronombre indefinido. ¿Cuál es? Nada. Nada. Así es, nada. Pronombre indefinido. Uy, ya les dije ya. En la última, si no es suya, no toques a la laptop, señor. ¿Cuál es el pronombre? ¿Esa o suya? Suya. Suya, es un posesivo. ¿Es así? Entonces la respuesta... Profesora, en el número 1 romanos de la 4, esta y tú, ¿vendrían a ser determinantes? Sí, son determinantes. Esta es un determinante posesivo que acompaña a guitarra. Determinante posesivo. Tú en tu hermano es un determinante, perdón, disculpa, en esta guitarra es un determinante demostrativo, disculpa. Y en tu hermano tú es un posesivo, determinante también. Ya. Muy bien. Ya, mis gracias. Esa sería la clave.
Ya, ahí están las claves. Últimas. Te están dando una explicación, información sobre la frase nominal. Luego me dicen, ¿qué enunciados presentan frase nominal compleja? Por si no sabes qué es compleja, arriba te lo explican, ¿no? La compleja es la que tiene por lo menos un modificador indirecto. Entonces, siendo ese el caso, el travieso niño comía los caramelos de 5 en 5. Recuerda que tienes que identificar frases nominales. Primera frase nominal, a ver, primero. El travieso niño es una frase. Otra frase, los caramelos, ya está. De 5 en 5 es una frase preposicional, así es que descartada. 2, el mar, amigo y enemigo del pescador, hundió la nave, ya. El mar, amigo y enemigo del pescador, es una frase nominal, y ahí tú verás. Aquí la nave, hay dos frases nominales. 3, el alumno con mucho respeto saludaba a su profesor. El alumno es una frase nominal. Su profesor es otra frase nominal. Con mucho respeto o no, eso es una frase preposicional descartada. 4. Muchos accidentes de tránsito. Ya, ahí está. Entonces vamos a ver. El travieso niño, ¿tiene modificador indirecto? No. Los caramelos, tampoco. El mar, amigo y enemigo del pescador, ¿tiene modificador indirecto? Sí. ¿Cuál es el modificador indirecto? Amigo y enemigo del pescador. Es una aposición. Ya está. Ahí va 1. 3. El alumno, su profesor, nada. Muchos accidentes de tránsito. De tránsito es el modificador indirecto. Quiere decir que ahí hay una frase nominal compleja. Serían 2 y 4, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí. Muy bien, la 10, a ver ustedes solos. Disculpe, ¿y por qué la 1 no? Porque el travieso niño no tiene modificador indirecto, ni los caramelos. Por si acaso, de 5 en 5 no modifica caramelos, ¿ah? De 5 en 5 es una frase preposicional que complementa a comía. De 5 en 5 es una frase preposicional que funciona como complemento circunstancial de modo. ¿Ya? No es frase nominal. Profesora, ¿y por qué en la 4 de tránsito no es un grupo preposicional? Porque de tránsito está modificando accidentes. En la 1, de 5 en 5, no modifica a caramelos. De 5 en 5 se refiere al verbo. Pero en la 4, de tránsito, se refiere a accidente. Accidente de tránsito. No existe caramelo de 5 en 5. De 5 en 5 se refiere a cómo comía. ¿No? Comía de 5 en 5. ¿Ya? Por eso de tránsito sí es modificador indirecto de accidentes. Tienen que analizar el contexto. Tienen que ustedes ver si verdaderamente esa frase preposicional modifica el sustantivo que está a su costado o modifica a otra palabra dentro de la oración. Ya tienen que analizar eso. 10. La frase nominal desempeña diferentes funciones. Ya, hay que relacionar. A ver, funciones. Aún no ha cesado la lluvia en Piura. La lluvia. ¿Qué será la lluvia? Si el verbo es cesado, ha cesado. Objeto directo. Si la lluvia es objeto directo, ¿quién la hizo cesar? Quiere decir que yo puedo decir la ha cesado. Claro, si la lluvia es objeto directo, tendría que decir yo la ha cesado, ¿no?
La pregunta es, ¿quién la ha cesado? ¿La lluvia será objeto directo o cumple otra función? ¿De quién se habla en esa Sujeto. oración? Sería sujeto. Así es, sujeto. La que ha cesado es la lluvia. No es como decir, ha cesado, ha parado. Es la lluvia, es sujeto. ¿Ya? En la 2, el verano pasado hizo mucho calor. En la 2, Circunstancial. Circunstancial. claro, tú preguntas ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? El verano pasado, eso es circunstancial. Ayúdame con mis tareas, por favor. Ayúdame. Pedro, ayúdame. Pedro, ayuda a María. Ayúdala. ¿Qué será? Objeto directo. Es objeto directo. Ayúdame, ayúdalo, ayúdala, ayúdanos. Objeto directo. Y la respuesta será la A. 1, B, 2, A y 3, C. Ya, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miss, ¿por qué ayúdame es objeto directo? Reemplaza el me por María, ¿ya? Pedro ayuda a María, ¿ya? Pedro ayuda a María. Reemplaza a María por un pronombre. Sería Pedro, ayúdala, ¿no? O Pedro la ayuda, ¿no es cierto? Quien recibe la ayuda es el objeto directo. Ahí es en tercera persona. Y si yo quiero decir Pedro ayuda a mí, sería Pedro ayúdame. Ese me es el objeto directo. Se refiere a mí. Yo soy la ayudada. Sobre mí recae directamente la acción de ayudar. Por eso Miss, y ayúdame es átono. ¿Es que? Átono. Yo nombre átono. Claro, es me, se, te, lo, la, nos, os. Es un pronombre clítico, ¿no? Un pronombre personal átono, sí. Por si acaso, los pronombres personales me, te, lo, la funcionan como objeto directo. El lo y la siempre van a ser objeto directo, pero el me y el te pueden ser objeto directo o objeto indirecto. Por ejemplo, yo traje un libro para Juan. Yo traje un libro para Juan. Yo digo, yo le traje un libro. Ahora, si yo digo, yo traje un libro para ti, voy a reemplazarte, ¿ya? Por un pronombre clítico. Sería, yo te traje el libro. Ahí te no es objeto directo, te es objeto indirecto. El libro es el OD. O sea, el me y el te pueden ser OD y OI. Tienes que analizar el contexto. Pero Lola, los pronombres Lola o los las siempre van a ser objeto directo, ¿ya? Igual el pronombre le o les, siempre van a ser objeto indirecto, siempre. Les siempre es objeto indirecto. Hay que tener, considerar eso, ¿ya? Pero el me, el te, el nos, os, esos pueden ser objeto directo o indirecto, vas a tener que analizar la oración. Muy bien, chicos, voy a hacer la captura de pantalla para tomar la foto. Tengo que tomar una foto que registre la asistencia. Para eso voy a tener que compartir una ventana. Ay, no puede ser esto. Así no. Un momentito. De otra manera voy a tener que registrar. Un momento. Ahora sí tomo la fotito, un momento, ya para despedirme. Está cargando. A ver, ya está ya. Ya, muy bien.
Ahora sí, registrar la asistencia. Muy bien, chicos. Eso es todo. Nos vemos la siguiente sesión.